Atención. Si crees en el amor a primera vista, este no es tu cuento. Aquí no hay finales de cuento de hadas, sino decisiones que queman, errores que marcan el alma y un reencuentro que es más un terremoto que un milagro. ¿Estás listo para saber lo que pasa cuando el orgullo es más grande que el corazón? Dale a me gusta si te atreves a seguir leyendo. La acusó de traición y se marchó. Ahora ella está criando a sus hijas idénticas y él las quiere de vuelta. Andrés Cortés se sentó en su oficina de paredes de cristal en el piso 47 de la Torre del Viento en Madrid, rodeado de silencio y de la vista de la ciudad. Un rey en una torre de acero. La ciudad se extendía interminablemente abajo. Un reflejo del imperio que había construido a través de una ambición incansable. Decisiones brutales y sacrificios que nadie entendería por completo. Su cabello estaba peinado cuidadosamente hacia atrás, de un profundo tono ébano que atrapaba la luz de la mañana, y sus ojos verde oliva permanecían fríamente enfocados en los informes de inversores frente a él. Cada número importaba. Cada proyección contaba una historia de crecimiento calculado y control infinito. En su mundo, todo era medible, todo excepto el pasado. Habían pasado casi 4 años desde que Elena se había marchado de su vida. Había llegado a él temblando, sosteniendo algo en sus manos más frágil que las palabras, su voz quebrándose mientras le decía que estaba embarazada. Recordaba la forma en que sus ojos almendrados se habían llenado de lágrimas cuando él no reaccionó como ella esperaba, la forma en que su labio había temblado cuando él desvió la mirada, la forma en que su propio corazón había golpeado mientras se obligaba a pronunciar las palabras más dañinas que jamás había dicho. Me has engañado. La acusación no se basaba en pruebas, solo en el miedo y el orgullo. El momento no tenía sentido para él. La idea de ser padre no tenía sentido. Y sobre todo, la vulnerabilidad que ella veía en sus ojos se sentía como una debilidad que no podía permitirse sentir. Así que la había alejado. Elena no suplicó, no se defendió. Se quedó allí en silencio, sosteniéndose el vientre, y asintió. Eso le dolió más que cualquier otra cosa, la aceptación tranquila en sus ojos, la forma en que se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Desapareció después de eso, sin llamadas, sin correos electrónicos. Nada, como si nunca hubiera existido. Pero lo había hecho, y se había llevado algo con ella, algo a lo que Andrés nunca se permitió ponerle nombre. Ahora, años más tarde, todavía no sabía qué la había llevado a desaparecer tan completamente. Su equipo legal no podía encontrarla. Los investigadores privados se quedaban cortos. No había registros médicos a su nombre, ni acta de nacimiento. No había rastro. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Se decía a sí mismo que no le importaba. Se decía que era mejor así, que ella había tomado su decisión y él la suya. Pero a altas horas de la noche, cuando el ruido del mundo se desvanecía y el pulso de la ciudad se ralentizaba, se quedaba despierto y veía sus ojos en la oscuridad. Y el silencio lo atormentaba. No sabía que al otro lado de la ciudad, en un modesto piso encima de una lavandería en el barrio de Malasaña, Elena Benítez estaba sentada en la mesa de su cocina con una taza de té humeante, viendo a 3 niñas pequeñas colorear tranquilamente a sus pies. Su cabello era del mismo castaño oscuro que el de él. Sus ojos, un penetrante e inconfundible verde oliva. Ahora tenían 3 años. Eran trillizas, idénticas, hermosas,
brillantes. Las había llamado Sofía, Sara y Silvia. Sus pequeñas S. El milagro que había criado sola, a través de noches sin dormir y fiebres aterradoras, a través de nanas susurradas y risas tan dulces que casi la rompían. Nunca le había pedido nada, ni apoyo, ni reconocimiento, ni siquiera un nombre en un acta de nacimiento. Todo lo que siempre había querido era paz. Todavía recordaba la expresión de su rostro cuando la llamó mentirosa. La traición, la incredulidad. Y aunque le había roto el corazón en ese momento, supo que tratar de convencerlo solo la humillaría aún más. Así que se había marchado, no porque no lo amara, sino porque se amaba a sí misma y a sus hijas más. Había elegido una vida más tranquila, una vida de sacrificio y soledad, pero una que le daba la capacidad de protegerlas del caos de un hombre que nunca había aprendido a amar sin miedo. Andrés no sabía nada de esto. No sabía que Elena a veces se quedaba fuera de la sede de su empresa solo para mirar el edificio, preguntándose si él alguna vez pensaba en ellas. No sabía que Sofía se había memorizado el patrón de las estrellas, tal como él una vez le había dicho a su madre que lo hacía de niño. No sabía que Sara a veces hablaba con su reflejo y daba pequeños y feroces discursos como una diminuta directora ejecutiva, o que Silvia tenía su mirada tranquila y atenta y una forma de leer a la gente que asustaba incluso a Elena a veces. Eran suyas en todos los sentidos, y sin embargo, él nunca las había conocido. ¿Qué harías tú en el lugar de Andrés? ¿Intentarías encontrarlas? ¿O dejarías el pasado en el pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu respuesta es importante. Lo que Andrés sí sabía, aunque nunca lo dijera en voz alta, era que algo en su vida faltaba profunda e inquebrantablemente. No era dinero, no era estatus, no era éxito. Había construido una fortaleza y aún así sentía el frío. Y esa mañana, por razones que no podía explicar, se detuvo en un correo olvidado en una carpeta antigua, uno que tenía el nombre de Elena en la línea de asunto. No lo había abierto cuando ella lo envió. Había estado demasiado enfadado, demasiado seguro. Pero ahora, sus dedos se cernían sobre el ratón, y el dolor en su pecho le dijo que lo que había dentro podría destruirlo, o traer de vuelta la parte de sí mismo que había perdido el día que ella se marchó. Elena nunca tuvo la intención de criar a 3 hijas sola, pero cuando el silencio de Andrés se hizo permanente, entendió que no tenía opción. Su embarazo no había sido fácil. Desde el principio, el peso de llevar trillizas agotó su cuerpo, sus finanzas y, de manera más dolorosa, su corazón. Había ido a cada cita sola. Se había sentado en cada ecografía sin una mano que la sostuviera. Y había soportado las miradas de los extraños que asumían que era solo otra madre soltera sin una historia digna de ser escuchada. Pero siguió adelante, no porque se sintiera fuerte, sino porque sabía que estas niñas merecían una madre que no se rindiera con ellas, incluso cuando su padre ya lo había hecho. Dio a luz sola en una fría mañana de febrero. La sala de partos estaba oscura. Las enfermeras eran eficientes pero distantes. Elena no lloró cuando las bebés nacieron. Estaba demasiado exhausta, demasiado aturdida por la repentina inundación de emoción y dolor. Pero cuando colocaron a la primera niña en sus brazos y abrió sus ojos, esos ojos profundos e inconfundibles verde oliva, Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella. Y cuando la segunda y la tercera la siguieron, cada una un espejo del hombre que las había negado, se le cortó la respiración.
No podía creer cuánto se parecían a Andrés. No podía creer que él nunca lo vería. Los primeros meses fueron un borrón de noches sin dormir y sollozos silenciosos sobre biberones a las 3 a.m. Se sentaba en la pequeña guardería que había pintado ella misma y susurraba disculpas a sus hijas por darles un padre que no las quería. Nunca habló mal de Andrés, ni una sola vez, pero el dolor vivía bajo su piel como una herida que se negaba a sanar. A veces redactaba mensajes para él, actualizaciones sobre hitos, fotos de las niñas sonriendo o dormidas con trajes a juego, pero nunca los enviaba. ¿Cuál sería el punto? Él había tomado su decisión. A medida que las niñas crecían, sus personalidades florecían en diferentes direcciones, aunque sus caras seguían siendo extrañamente parecidas. Sofía era testaruda, con un temperamento feroz y un sentido de la justicia que la hacía saltar a defender a sus hermanas, incluso por los argumentos más pequeños. Sara era curiosa, constantemente haciendo preguntas, siempre ansiosa por saber cómo funcionaban las cosas, a menudo jugueteando con los juguetes solo para desarmarlos. Y Silvia era la callada, siempre mirando, siempre escuchando, siempre sabiendo mucho más de lo que decía. Se sentaba en el regazo de Elena y miraba su rostro, como si estuviera tratando de entender la tristeza detrás de la sonrisa de su madre. A pesar de la lucha, Elena construyó una vida. Trabajaba como diseñadora independiente, aceptando trabajos que le permitían quedarse en casa. Intercambiaba horas de cuidado de niños con otras madres solteras en el edificio, cocinaba comidas a granel y aprendió a estirar cada euro. Su vida no era fácil, pero estaba llena de pequeñas alegrías. El sonido de las niñas riendo juntas, la sensación de sus brazos envolviéndola, los momentos tranquilos después de la hora de dormir, cuando el piso finalmente estaba en silencio y podía sentarse con una taza de té y recordar quién había sido una vez. Había noches en las que se permitía preguntarse cómo habría sido si Andrés se hubiera quedado, si hubiera aparecido en el hospital, si hubiera mirado las caras de sus hijas y se hubiera visto a sí mismo. ¿Habría cambiado? ¿Podría haberlas amado? Pero esos pensamientos nunca duraban mucho. Eran demasiado peligrosos, porque si creía en esa versión de él, empezaría a extrañarlo. Y si lo extrañaba, podría tener esperanza. Y la esperanza, para ella, era una especie de veneno. Lo que ella no sabía era que Andrés, en su ático muy por encima del mundo que ahora ocupaba, finalmente había abierto ese correo electrónico olvidado hacía mucho tiempo. Había sido enviado el día en que ella dio a luz. En él, ella había escrito solo una línea. Están aquí. Adjunta había una foto, granulada, con poca luz, pero lo suficientemente clara. 3 pequeñas bebés envueltas en azul, acostadas una al lado de la otra en una cuna de hospital. Sus ojos cerrados, sus mejillas rosadas, sus expresiones pacíficas. Y aunque eran solo recién nacidas, algo en ellas era innegablemente familiar. Andrés miró la foto durante lo que pareció horas. No sabía qué sentir. ¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Los 3 chocaron dentro de él como una tormenta violenta. La había ignorado, la había acusado, la había abandonado, y ahora había 3 niñas en el mundo que no tenían idea de quién era él. Peor aún, no tenían ninguna razón para querer saberlo. Sabía lo que tenía que hacer, pero la pregunta se cernía, pesada y aterradora. ¿Y si ya era demasiado tarde? Andrés no durmió esa noche. Permaneció en su escritorio mucho después de que las luces de la oficina se atenuaran,
mirando el correo electrónico como si pudiera cambiar con el tiempo, como si de alguna manera los rostros en esa foto granulada se transformaran en algo menos familiar, menos innegable. Pero no lo hicieron. Esas eran sus hijas. No había lugar a dudas. La curva de sus labios, la forma de sus cejas, incluso dormidas, llevaban partes de él demasiado exactas como para ignorarlas. Por primera vez en años, Andrés sintió que algo se rompía dentro de él. El caparazón endurecido que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón, compuesto de éxito, control y negación, estaba comenzando a fracturarse. Pensó en Elena, sola en esa habitación de hospital, sosteniendo a 3 recién nacidas sin apoyo, sin su presencia, sin siquiera una palabra amable del hombre que debería haber estado a su lado. La culpa era sofocante. A la mañana siguiente, despejó su agenda por primera vez en su carrera. Canceló reuniones con inversores, pospuso una presentación de la junta e instruyó a su asistente para que le dijera a cualquiera que preguntara que tenía una emergencia personal. No le importaba el protocolo o la imagen pública. Lo que importaba ahora era algo más profundo, algo que ya no podía ignorar. Encontró la antigua dirección que Elena había incluido años atrás en una solicitud de alquiler cuando se mudó brevemente con él. Sabía que probablemente ya no vivía allí, pero era un comienzo. Utilizó todos los recursos a su disposición: investigadores privados, registros de propiedades, bases de datos de seguridad social, pero esta vez no para borrar a alguien, como podría haber hecho en el pasado, sino para encontrarla. Le tomó menos de un día. Elena nunca se había escondido, simplemente no se había comunicado. Había cambiado de dirección, sí, pero no se había hecho invisible. La verdad era que Andrés no había intentado buscarla, hasta ahora. Ella vivía en un edificio modesto en el este, en un barrio en el que Andrés no había pisado desde la universidad. Esa noche, condujo él mismo, ignorando la mirada sorprendida de su chofer cuando rechazó la oferta. Se sentía importante hacer esto por su cuenta. El edificio era viejo, sus ladrillos desgastados y su escalera tenuemente iluminada. Subió 3 tramos de escaleras, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Cuando llegó a su puerta, dudó. ¿Qué pensaba que pasaría? ¿Que ella abriría la puerta y lo perdonaría de inmediato? ¿Que las niñas correrían a sus brazos, llamándolo papá? La verdad era que no sabía qué esperaba, solo sabía que tenía que intentarlo. Levantó la mano y llamó. Adentro, Elena acababa de terminar de leer un cuento a las niñas. Estaban en pijama, acurrucadas en un sofá pequeño y gastado, escuchando la lluvia golpear contra las ventanas. Cuando escuchó el golpe, se detuvo. Era tarde. Nadie visitaba sin previo aviso, no a esa hora. Se le cortó la respiración cuando una extraña sensación se agitó en su pecho. Caminó hacia la puerta con cautela y la abrió hasta la mitad. El corazón se le detuvo cuando lo vio. Andrés se veía más viejo, pero no de la forma en que ella lo recordaba. Su cabello estaba más corto, sus ojos más cansados, su traje húmedo por la lluvia. Pero era él, parado allí como un fantasma de un pasado que ella había enterrado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces ella dijo, en voz baja, ¿por qué estás aquí? Su voz era tranquila, casi adormecida. No lo invitó a pasar. No lloró. Simplemente lo miró con el peso de 3 años detrás de sus ojos. Él tragó con dificultad, su voz apenas un susurro. Las vi. Vi la foto. Sé que son mías. Elena no reaccionó. No al principio. Simplemente asintió una vez,
como si hubiera estado esperando este momento, no con esperanza, sino con una inevitable tranquilidad. No preguntó cómo la encontró. No preguntó por qué ahora. En cambio, dijo, «Están dormidas. Puedes volver por la mañana». Y luego, con la misma calma, cerró la puerta. Andrés se quedó allí, atónito, pero lo entendió. No merecía calidez, ni bienvenida. Ella tenía todo el derecho a proteger a sus hijas y a sí misma. Bajó las escaleras con el sonido de la voz de ella resonando en sus oídos. No era un rechazo. No exactamente, pero tampoco era un perdón. Era una puerta apenas entreabierta, y si quería abrirla, tendría que demostrar que era digno. Esa noche, Elena tampoco durmió. Se sentó en la mesa de la cocina. Su té se enfrió mientras miraba la puerta. No estaba enojada, solo estaba cansada de cargar con todo sola. Y tal vez, solo tal vez, su regreso no era una amenaza, sino una oportunidad. No para ellos, todavía no, pero para las niñas, y por eso esperaría hasta la mañana. La mañana siguiente llegó en silencio, con una luz suave filtrándose a través de las persianas y el sonido de pequeños pies arrastrándose por el suelo del piso. Elena apenas había dormido, y sin embargo, ya estaba vestida, su cabello recogido en una trenza suelta, su rostro pálido pero compuesto. Las niñas estaban terminando el desayuno, avena con rodajas de plátano, mientras se reían por un libro de colorear arrugado. Eran felizmente ignorantes de que el hombre que había atormentado los recuerdos de Elena había estado parado fuera de su puerta la noche anterior. Las observó con una especie de reverencia, la misma mezcla de asombro y dolor que había llenado su pecho todos los días durante los últimos 3 años. No sabía cómo prepararlas para lo que podría venir. No sabía si debía. Exactamente a las 9 en punto, hubo otro golpe. Esta vez no se inmutó. Simplemente caminó hacia la puerta y la abrió. Andrés estaba allí de nuevo, menos empapado que la noche anterior, pero no menos incómodo. Llevaba un traje diferente, aunque parecía que tampoco había dormido. Sus ojos se encontraron con los de ella con una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta. Ella se hizo a un lado, sin decir nada, y esta vez lo dejó entrar. Entró con cautela, como si tuviera miedo de romper algo. El piso era pequeño pero ordenado, lleno de signos de vida y amor, dibujos hechos a mano pegados a la nevera, una pila de libros de cuentos sobre la mesa de café, 3 pequeñas mochilas colgando de ganchos cerca de la puerta. El aire olía ligeramente a canela y detergente. Andrés lo absorbió todo como un extraño caminando por un museo de una vida que podría haber sido suya. Las niñas todavía estaban sentadas en la mesa. Cuando lo vieron, se quedaron inmóviles. 3 pares idénticos de penetrantes ojos verde oliva miraron al hombre en la puerta. Por un momento, nadie habló. Entonces Sofía, la más audaz, ladeó la cabeza y dijo, «¿Eres amigo de mamá?» Su voz era curiosa, no asustada. Andrés se arrodilló, tragó con dificultad y asintió. «Espero serlo», dijo suavemente. Elena no interfirió. Observó desde un lado, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, su expresión ilegible. Sara se levantó y caminó hacia él con la misma curiosidad sin filtro que una vez había atraído a Elena hacia él. Miró su rostro, luego de vuelta al de su hermana. «Se parece a nosotras», dijo llanamente. Silvia no se movió. Simplemente se sentó en la mesa, silenciosa y observadora, con su cuchara en la mano, su mirada fija en Andrés, como si estuviera midiendo algo.
Él se encontró con sus ojos y sintió un escalofrío extraño recorrer su columna vertebral, no por miedo, sino por el peso del reconocimiento. Elena finalmente habló. Niñas, este es Andrés. No necesitan recordar eso ahora mismo. No necesitan entender todo. Solo sepan que es alguien que me conoció hace mucho tiempo. No lo llamó su padre. No lo etiquetó con un título que aún no se había ganado. Andrés lo entendió. No había venido aquí para exigir nada. Había venido a ver, a comenzar. Se quedó durante 1 hora esa mañana. Se sentó en el suelo mientras las niñas le mostraban sus juguetes, sus colores favoritos, los dibujos que habían hecho. Hizo preguntas suavemente y respondió a las de ellas sin dudarlo. Cuando Sofía le preguntó por qué llevaba un traje como la gente en la televisión, se rió por primera vez en lo que parecieron años. Cuando Sara le preguntó si le gustaba el helado, él dijo que sí, especialmente el de chocolate con menta. Y las 3 niñas chillaron de acuerdo. Silvia no dijo mucho, pero observó todo. Y cuando Andrés se levantó para irse, susurró, casi inaudiblemente, ¿volverás? Elena lo escuchó. Andrés también. Y eso golpeó algo profundo en ambos. Se volvió hacia Elena antes de irse, inseguro de qué decir. Ella no ofreció una sonrisa, pero su voz era más suave de lo que había sido. Ellas no necesitan promesas, Andrés. Necesitan consistencia. Así que si vas a estar aquí, está aquí. Y si no, no vuelvas a cruzar esa puerta nunca más. No era una amenaza. Era un límite forjado en el agotamiento y el amor. Él asintió una vez, con firmeza. Estaré aquí, dijo. Y esta vez lo decía en serio. Después de que se fue, Elena se volvió a sentar con las niñas y las vio volver a sus dibujos, como si nada monumental hubiera sucedido. Pero ella lo sabía. Se había cruzado una línea. Se había hecho una grieta en su resolución lo suficientemente ancha como para dejar entrar algo aterrador y frágil, la esperanza. Y aunque cada parte de ella gritaba que no confiara, no podía negar el cambio. Él había aparecido, las había visto, y en el silencio entre el caos, una pequeña parte de ella permitió la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, esta historia no había terminado todavía. Andrés comenzó a regresar todas las mañanas como un reloj. No llamaba con anticipación, ni enviaba mensajes. Simplemente llegaba, siempre a las 9, siempre con un golpe silencioso, y siempre con la misma mirada en sus ojos, en parte disculpa, en parte determinación, en parte algo más suave que Elena no había visto en él en años. Al principio, ella no hizo ningún esfuerzo por saludarlo calurosamente. Abría la puerta, se hacía a un lado y volvía a lo que había estado haciendo, pero no le impidió entrar. Y eso fue su propia clase de comienzo. Las niñas se acostumbraron rápidamente a su presencia, como si algún instinto en ellas ya hubiera hecho las paces con la forma que él llenaba en su mundo. Sofía comenzó a guardar sus dibujos para mostrárselos cada día, arrastrándolo de la mano a la mesa de café, donde los extendía como una galería de garabatos e historias. Sara comenzó a hacerle preguntas más grandes, sobre aviones, océanos y estrellas, y Andrés se encontró investigando a altas horas de la noche solo para estar listo con respuestas reales. Silvia, la más callada de las 3, rara vez hablaba en su presencia al principio, pero comenzó a sentarse más cerca cada día, gravitando lentamente hacia él como la órbita cautelosa de un planeta acercándose a su sol. Y cuando finalmente apoyó la cabeza en su hombro durante una tarde tranquila,
Andrés sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Elena observaba todo con un silencio cauteloso. No se unía a sus juegos. No se sentaba al lado de Andrés en el suelo. Mantuvo su distancia. No por crueldad, sino por autoconservación. Había pasado demasiadas noches reparando las grietas que su ausencia había dejado. Ahora no estaba segura de cómo permitirle volver sin arriesgar la estabilidad que había luchado tanto por construir. Pero notó la forma en que escuchaba a las niñas con genuino interés, la forma en que aparecía incluso cuando el clima se volvía frío, incluso cuando el trabajo seguramente lo llamaba de vuelta a su torre de cristal y plazos. Se quedó, y cada vez que vislumbraba al hombre que estaba tratando de ser, una parte de ella se ablandaba a pesar de sí misma. El perdón es un camino largo. ¿Crees que Elena debería perdonar a Andrés? ¿Y qué crees que hará él para ganarse su confianza? Comenta abajo y suscríbete para no perderte el próximo video. Una mañana, Andrés llegó sosteniendo algo detrás de su espalda. Las niñas corrieron hacia la puerta como de costumbre. Sus voces se alzaron de emoción, y él se arrodilló para revelar 3 pequeños libros de tapa blanda. Cada uno, un cuento de hadas diferente. Pensé que tal vez podría leerles un cuento esta noche, dijo. Sus ojos se movieron hacia Elena en busca de aprobación. Ella dudó. Sus labios se separaron con sorpresa, pero luego asintió. Esa noche, mientras las niñas se reunían en el sofá en pijama, Andrés se sentó en el medio con los libros en su regazo, su voz tejiendo la historia de una niña que superó a un dragón, mientras Elena se paraba en la puerta y observaba cómo se desarrollaba un momento que nunca pensó que sucedería. Después de que las niñas se durmieron, ella lo encontró en la cocina, enjuagando las tazas que habían usado para la leche. Se apoyó contra la encimera, con los brazos cruzados, y dijo en voz baja, «Te aman». No les tomó mucho tiempo. Él no miró hacia arriba de inmediato, pero cuando lo hizo, su expresión estaba llena de algo crudo y real. «No me lo merezco», dijo, «pero nunca dejaré de intentar ganármelo». Elena exhaló lentamente. «No puedes simplemente ganar su amor, Andrés. Tienes que protegerlo. Cada día. Tienes que mostrarles que la gente no se va solo porque las cosas se pongan difíciles». Él asintió. El peso de sus palabras se posó sobre sus hombros como un abrigo que finalmente estaba listo para usar. Hubo una pausa entre ellos, no incómoda sino llena. Luego ella dijo, «¿Por qué ahora?». Era la pregunta que había colgado entre ellos desde el momento en que llamó por primera vez a su puerta. «¿Por qué volviste?». Andrés se apoyó en el fregadero, sus manos aún mojadas por los platos. «Porque vi sus caras», dijo, «y por primera vez me di cuenta de que no solo me alejé de ti, me alejé de mí mismo, de la mejor parte de mí. No sabía cómo ser padre. Estaba aterrorizado. Pero ahora estoy más aterrorizado de no intentarlo». Elena lo miró, buscando en su rostro la versión del hombre que solía amar. Y tal vez, solo tal vez, lo vio no al hombre que una vez la había roto, sino al que ahora podía ayudar a construir algo mejor. El apartamento estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del refrigerador. El mundo fuera de sus ventanas no había cambiado, pero algo dentro sí. No era un perdón, todavía no, pero era el comienzo de la comprensión. Y en ese espacio frágil, entre el arrepentimiento y la posibilidad, algo nuevo estaba echando raíces. Algo que, si se nutría, podría convertirse en un futuro que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar. Andrés comenzó a quedarse más tiempo cada día. Lo que comenzó como visitas matutinas se extendió a tardes completas,
y pronto se unía a las niñas para la cena, lavando platos codo a codo con Elena y leyendo cuentos antes de dormir con su voz baja y firme, mientras las niñas se apoyaban en él. Sus ojos se volvían pesados. Ya no llegaba con trajes, sino con suéteres suaves y vaqueros, como si se deshiciera de la armadura de su vida anterior con cada hora que pasaba en el pequeño piso que ahora se sentía más como un hogar que el ático que rara vez visitaba. Su teléfono permanecía en su bolsillo la mayor parte del tiempo, a menudo olvidado, mientras escuchaba a Sara explicar cómo iba a construir una nave espacial en la sala de estar con cajas de cartón, o dejaba que Sofía le hiciera una trenza con una determinación feroz. Silvia, ahora confiando plenamente en él, se arrastraba a su regazo con el pulgar en la boca y su manta favorita envuelta alrededor de sus pequeños hombros, contenta de simplemente sentarse en silencio con él. Estos momentos pequeños, aparentemente ordinarios, se habían vuelto sagrados. Elena observó desde un lado al principio, cautelosa todavía, siempre preparándose para la decepción, para una señal de que esta versión de Andrés era temporal. Había aprendido a desconfiar de las cosas buenas cuando llegaban con demasiada facilidad. Pero Andrés la sorprendió. Una y otra vez se presentó. No solo físicamente, sino emocionalmente. Escuchaba cuando las niñas lloraban, se limpiaba las narices que moqueaban y se sentaba durante los berrinches. Le preguntó si necesitaba algo, si estaba durmiendo lo suficiente, si había comido ese día. No intentó insertarse donde no era deseado, pero estaba presente en todos los lugares que ella había cargado sola durante tanto tiempo. La pesadez a la que se había acostumbrado comenzó a desaparecer, poco a poco, aunque nunca se permitió decirlo en voz alta. Una noche, mientras el otoño envolvía la ciudad en una oscuridad temprana y el aire fresco se filtraba a través de las ventanas entreabiertas, Andrés llegó con algo inesperado. Un álbum de fotos. Dentro había fotos de su infancia, sus padres, sus torpes años de adolescencia y su carrera temprana, todas las partes de sí mismo que nunca había compartido, ni siquiera cuando él y Elena habían estado juntos. Se sentó con las niñas en el suelo, hojeando las páginas, dejando que se rieran de sus frenos y así hicieran preguntas sobre el perro que una vez tuvo. Elena se paró en la puerta de nuevo, en silencio, con los brazos cruzados, pero algo diferente en su postura, menos protegida, más abierta. Vio lo que estaba haciendo. No solo estaba construyendo una relación con ellas, les estaba ofreciendo raíces, se estaba colocando en su narrativa con paciencia y humildad, y ella no había esperado esa clase de vulnerabilidad de él. Más tarde esa noche, cuando las niñas estaban dormidas y el piso estaba en silencio, Elena sirvió 2 tazas de té y se unió a él en el sofá. No había hecho eso antes. Se sintió como un reconocimiento, una pequeña rama de olivo colocada suavemente entre ellos. Le entregó su taza y se sentó en el extremo opuesto del sofá. «¿Estuviste bien con ellas hoy?», dijo. Él sonrió, suavemente. «Ellas lo hacen fácil». Ella levantó una ceja. «¿Ah, sí? Intenta bañar a 3 niñas pequeñas después de que hayan pintado con los dedos, y dime si es fácil». Él se rió entonces, y por un momento se sintió como si estuvieran de vuelta en los primeros días, antes de que todo saliera mal. Pero ya no eran esas personas, y ambos lo sabían. Hubo un largo silencio, uno de esos raros momentos en los que ninguno sintió la necesidad de llenarlo con palabras. Eventualmente, Elena lo rompió. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si te hubieras quedado? ¿Si me hubieras creído?
Andrés miró su té. Todos los días. Hizo una pausa antes de continuar. Me dije a mí mismo en ese entonces que necesitaba pruebas, que no podía arriesgar mi nombre, mi carrera, mi imagen. Pero la verdad es que solo estaba asustado. Asustado de ser padre. Asustado de no ser suficiente. Así que te culpé. Te hice cargar con todo, porque era más fácil que enfrentarme a mí mismo. Elena tragó con dificultad. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Ni siquiera viniste al hospital. Su voz se quebró. Solo un poco. Tuve que ponerles nombre sola. Tuve que sostener a 3 recién nacidas en mis brazos mientras me preguntaba si alguna vez me perdonaría por amarte. Andrés dejó su té con cuidado. Nunca podré borrar eso, Elena. Pero si me dejas, pasaré el resto de mi vida mostrándoles, y a ti, que puedo ser mejor. No perfecto, solo mejor. Ella no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia la habitación donde sus hijas dormían. Ellas lo son todo para mí, dijo. No solo porque son mías, sino porque sobrevivieron a lo que nosotros no. Prosperaron. Y no dejaré que nada ni nadie las lastime. Ni siquiera tú. Andrés asintió. Lo sé, y no te pediría que lo hicieras. La noche se hizo más profunda, y ninguno de los dos se movió. No era una reconciliación. Todavía no. Pero era una tregua. Un acuerdo tranquilo y cauteloso para seguir intentando, para ver a dónde podría llevar esta lenta reconstrucción. El pasado todavía permanecía en los rincones de la habitación, pero ya no tenía el mismo poder. Y en su lugar, algo más había comenzado a crecer. Frágil, tentativo, pero inconfundiblemente real. ¿Qué te pareció el giro de Andrés? ¿Crees que su disculpa fue sincera? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y suscríbete para la próxima historia. La primera nieve de la temporada cayó en silencio esa mañana, cubriendo la ciudad en un silencio que hizo que incluso las calles más concurridas parecieran inmóviles. Elena se paró junto a la ventana con una taza de café que se enfriaba en sus manos, observando cómo los copos se deslizaban como pequeños recordatorios de que el tiempo avanzaba, estuviera ella lista o no. Detrás de ella, el piso se agitó con los suaves sonidos de las niñas que se despertaban y el crujido suave de las tablas del suelo mientras Andrés se movía por la cocina. Estaba haciendo panqueques, con las mangas remangadas, su corbata olvidada, tarareando una canción que debió haber conocido de niño. Las niñas, aún en pijama, bailaban a su alrededor con dedos pegajosos y estallidos de risa, su energía calentando la pequeña cocina como la luz del sol sobre el hielo. Elena debería haber sentido paz en ese momento, y una parte de ella lo hizo. Pero la otra parte, la parte marcada por el abandono, el silencio y años de soledad, permaneció vigilante, como un animal que aún no estaba seguro de que el peligro hubiera pasado realmente. Se encontró estudiando a Andrés ahora más que nunca, no para juzgarlo o acusarlo, sino para entender quién era realmente sin la máscara de poder y riqueza. Había cambiado, lenta, silenciosamente, pero de manera inconfundible. Ya no hablaba de negocios durante la cena. No atendía llamadas durante los cuentos antes de dormir. Y cuando una de las niñas tenía una pesadilla, era igual de probable que fuera Andrés quien se despertara. Su voz suave y paciente, mientras las sostenía hasta que se calmaban. Sin embargo, Elena todavía luchaba por bajar la guardia por completo, no porque él no se lo hubiera ganado, sino porque no sabía cómo dejar de prepararse para la decepción. Esa semana, Andrés sugirió que todos hicieran un viaje juntos. Nada extravagante.
Solo unos días en una cabaña tranquila en la Sierra de Madrid, donde las niñas pudieran jugar en la nieve, construir muñecos de nieve y beber chocolate caliente junto al fuego. Elena dudó, insegura de lo que significaba. Un viaje sonaba como un paso, como pasar de un espacio compartido a una experiencia compartida. Pero las niñas estaban extasiadas con la idea, y la alegría en sus ojos la convenció. Ella aceptó, en voz baja, empacando sus bolsas con una mezcla de esperanza y miedo. La cabaña era pequeña, anidada cerca de un lago congelado y rodeada de árboles imponentes que parecían contener la respiración en el frío. No tenía internet, ni televisión, solo una chimenea, una estantería gastada y suficiente silencio para hacer que los pensamientos de Elena fueran más ruidosos de lo habitual. Las niñas se lanzaron a la nieve de inmediato, sus risas resonando entre los pinos, mientras Andrés las tiraba en un trineo de madera y las ayudaba a construir fuertes de nieve torcidos. Elena las observaba desde el porche, sus manos enguantadas, envueltas alrededor de un termo. Su corazón dolía con un cóctel de gratitud y dolor. Había soñado con momentos como este cuando eran bebés, momentos de familia, de calidez, de seguridad, pero en ese entonces, todo lo que había conocido era la supervivencia. Ahora estaba aquí, y no sabía cómo confiar en ello. Esa noche, después de que las niñas se durmieran bajo pesadas colchas y el fuego crepitara suavemente, Andrés les sirvió a cada uno una copa de vino y se sentaron juntos en el tenue resplandor de la cabaña. No había ruido de la ciudad, ni interrupciones. Solo el aullido ocasional del viento afuera y el ritmo constante de los troncos moviéndose en la chimenea. Elena lo miró, viendo no al hombre que se había ido, sino al que se había quedado el tiempo suficiente para convertirse en algo más. Él estaba mirando el fuego, callado, con la mandíbula tensa. He estado pensando, dijo después de un largo silencio, su voz baja, sobre lo que significa reconstruir algo de las cenizas. No recuperas lo que se perdió, solo tratas de hacer algo nuevo con lo que queda. Ella asintió lentamente, entendiendo más de lo que él podía saber. A veces lo que queda no se siente suficiente, susurró. Él se volvió hacia ella, sus ojos más suaves de lo que ella los había visto nunca. Pero a veces es lo único lo suficientemente real como para confiar. Ella miró hacia abajo, jugueteando con el borde de su suéter. Su guardia se deslizó lo suficiente para que las palabras salieran. Quería odiarte. Durante mucho tiempo lo hice. Pero la verdad es que me odiaba más a mí misma, por elegir a alguien que se marcharía, por creer en ti cuando todo me decía que no lo hiciera. Andrés se inclinó más cerca, no para tocarla, sino para estar completamente presente. Nunca te equivocaste al creer. Yo simplemente no era el hombre en el que creías. Pero quiero serlo ahora, no porque esté tratando de arreglar el pasado, sino porque no puedo imaginar el futuro sin ellas. Sin ti. Era la primera vez que lo decía así. Sin negociación, sin drama. Solo la verdad. Simple y pesada. Elena no respondió de inmediato. Su pecho se sentía apretado, pero luego dijo algo que incluso la sorprendió a sí misma. Entonces no nos decepciones de nuevo. No era un perdón, pero era una puerta que no se había abierto antes. Y Andrés, humilde y callado, simplemente asintió. Esa noche, ella no durmió en el sofá como había planeado. Durmió en la misma cama que sus hijas, sus pequeños cuerpos acurrucados alrededor de ella como anclas. Y en la tranquila oscuridad de la cabaña, se permitió pensar, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez, solo tal vez,
El amor no se había ido. Simplemente había tomado el camino largo a casa. La primavera llegó lentamente ese año, como si el mundo mismo se resistiera a creer que el invierno finalmente había aflojado su agarre. Los árboles fuera del piso de Elena comenzaron a florecer. Pequeños brotes verdes salpicando las ramas como tímidas confesiones. El aire se volvió más cálido, los días más largos, y la luz que entraba por las ventanas parecía pintar todo en colores más suaves. La vida dentro del piso cambió también, no de golpe, sino gradualmente, como un corazón que aprende a latir de manera diferente. Andrés ya no llamaba por las mañanas, ahora tenía una llave. No porque Elena se la hubiera entregado como un símbolo de perdón, sino porque se la había ganado silenciosamente, momento a momento, con pequeños actos de presencia y humildad. Las niñas habían dejado de preguntar si estaría allí al día siguiente. Simplemente lo sabían. Un domingo por la mañana, Elena estaba en la cocina preparando el desayuno, mientras Andrés le trenzaba el cabello a Sara en la mesa. Sofía y Silvia estaban jugando a disfrazarse, turnándose para ser médicas y dragones, y los sonidos de sus risas resonaban en el piso como música. Había una paz en ese momento que Elena nunca pensó que volvería a sentir. Una sensación de plenitud, no porque todo fuera perfecto, sino porque era honesto. Ya nadie fingía. El dolor todavía estaba allí, pero ya no dictaba el ritmo de sus vidas. Más tarde esa tarde, fueron al parque. No era una ocasión especial, solo un día cálido que valía la pena disfrutar. Las niñas corrieron adelante, persiguiendo burbujas que Andrés soplaba de una varita de plástico, sus vestidos atrapando la brisa mientras gritaban de alegría. Elena los observó desde un banco, sus ojos puestos en él. Se veía diferente ahora, no por la forma en que se vestía o se movía, sino por la forma en que veía el mundo. Podía verlo en sus ojos, ya no miraba más allá del momento. Estaba presente, arraigado, y por primera vez sintió que estaban parados en el mismo terreno de nuevo. Se sentaron juntos en la hierba debajo de un gran roble, mientras las niñas recogían dientes de león y trataban de hacer coronas. Andrés se volvió hacia ella, callado por un largo momento antes de hablar. «He estado pensando en algo», dijo con cuidado, «sobre hacerlo oficial, sobre hacer esto como una familia». El corazón de Elena dio un salto, pero ella no lo interrumpió. Él parecía nervioso, pero no inseguro. No solo estar allí día a día, me refiero a estar realmente allí. Una vida juntos, un matrimonio, un hogar. Ella inhaló lentamente. «¿Estás pidiendo empezar de nuevo?» Él asintió. «Estoy pidiendo comenzar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, llenas de peso y esperanza. Elena miró a sus hijas, sus coronas doradas enredadas en su cabello, sus ojos tan llenos de luz. Luego miró al hombre a su lado, ya no el hombre que una vez se había marchado, sino el que había regresado y se había quedado, que había hecho el trabajo silencioso de reconstruir no solo su confianza, sino su propia identidad. No dijo que sí de inmediato. No se apresuró a llenar el silencio con promesas o condiciones. Simplemente se acercó y le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él. Esa fue su respuesta. Y para Andrés fue suficiente. Pasaron los meses. Se mudaron a un nuevo lugar, no grande ni lujoso, sino luminoso y lleno de luz. Un hogar con espacio para crecer y espacio para los zapatos de todos en la puerta. Plantaron flores en el balcón. Dejaron que las niñas pintaran las paredes de su habitación en tonos pastel y estrellas,
y llenaron las estanterías con recuerdos en lugar de arrepentimientos. Elena comenzó a escribir de nuevo, algo que había abandonado hacía mucho tiempo, mientras Andrés encontraba alegría en las rutinas tranquilas que una vez pensó que estaban por debajo de él. Almuerzos escolares, canciones para dormir, recitales de baile. Se convirtió en parte de todo, no como un visitante, sino como un pilar. Y una noche de verano, en un patio trasero iluminado con luces de hadas y risas, rodeado de un pequeño círculo de amigos y 3 niñas de las flores con vestidos a juego, Elena se casó con el hombre que una vez pensó que nunca perdonaría. No porque hubiera olvidado el pasado, sino porque lo habían superado. No fue el cuento de hadas que imaginó de niña. Fue desordenado, doloroso y lleno de desvíos, pero fue real. Y mientras bailaba con Andrés bajo las estrellas, sus hijas girando a su lado, se dio cuenta de algo que le hizo llorar. No todas las cosas rotas están destinadas a ser desechadas. Algunas están destinadas a ser reparadas, pieza por pieza, hasta que son aún más hermosas que antes. ¿Te conmovió esta historia? Haz clic en suscribirse para más relatos inspiradores como este y comparte tus pensamientos sobre la segunda oportunidad.